Y vamos a ir hablando de lo que es la farmacología respiratoria, que es también algo bastante importante, ¿no? Recordemos que la vía inhalatoria se utiliza en la farmacología respiratoria más que todo para disminuir los efectos de la terapia sistémica, ¿no? ¿Por qué doy salbutamol por vía inhalatoria? Para disminuir el efecto sistémico de salbutamol, ¿no? Me interesa que el efecto sea bastante local. Y para eso voy a usar estos dispositivos, ¿no? Los llamados inhaladores, conocidos como MDI, ¿no? Los dispositivos inhaladores, en el cual casi siempre el 10 al 20% se inhala y el 80 al 90% en realidad se deglute. Eso es lo que sucede normalmente, a pesar de tener una buena técnica, ¿no? Y esta parte que se deglute obviamente va a ir a la parte sistémica, ¿no? Va a pasar por el hígado en el metabolismo del primer paso, y ambos en realidad pueden llegar a la circulación sistémica, lo que va a dar lugar a los efectos secundarios sistémicos, ¿no? Claro, si todo el fármaco se queda en los pulmones, pues no habría mayor problema de los que ya sabemos que nos causan característicamente los inhaladores, ¿no? Para disminuir esos problemas, ¿no? Obviamente nosotros vamos a utilizar una aerocámara, ¿no? La aerocámara es un dispositivo que se utiliza para administrar estos inhaladores, ¿no? Que consiste en una boquilla inicial, y acá tiene pues un espacio, generalmente es de plástico GB especial, ¿no? Y una mascarilla, ¿no? Una mascarilla que va hacia la parte del paciente, ¿no? Al paciente se le coloca la mascarilla, se le cubre la nariz y la boca, ¿no? Lo que se hace con esta aerocámara, entonces, se coloca el dispositivo, se aprieta y se da el puff, ¿no? El puff es el chisguetazo, obviamente, de fármaco que sale vaporizado, ¿no? Por eso tiene un dispositivo interior que va a transformar la parte líquida en vapor. Y vamos a hacer que el paciente pues inhale, ¿no? Respire tranquilamente y va a poder inhalar de mejor manera que si directamente le administramos acá, ¿no? El problema de administrarlo directamente es primero que si la persona no tiene la técnica, por ejemplo un niño, pues va a ser casi imposible que lo inhale adecuadamente bien, por eso preferimos que usar una aerocámara. La otra consecuencia sería que como hay menor distancia, pues hay menos tiempo para que las moléculas puedan disolverse, ¿no? En el gas, y por lo tanto lleguen en el estado más líquido y sólido. Por lo tanto, también al ser menor la distancia, va a haber mayor riesgo de que el medicamento se deposite pues acá, ¿no? Se deposite a nivel faríngeo. Y eso justamente vemos en el caso sobre todo de los corticoides, ¿no? Donde puede haber reacciones como candidiasis esofágica, justamente ocasionada por esto, ¿no? Por usar esto. Y obviamente la aerocámara disminuye ese riesgo y también aumenta la distancia y la posibilidad de que el fármaco desde luego sea totalmente gaseoso y pueda ser inhalado adecuadamente, ¿no? Entonces eso, digamos, es un mecanismo para poder llegar a hacer mejor administración. Entonces acá desde luego vamos a hablar también nuevamente de los fármacos del sistema nervioso autonómico, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más específicamente, ¿no? Acuérdate que acá entonces vamos a usar los llamados beta-2 agonistas, ¿no? Los beta-2 agonistas. Acuérdate que el receptor beta-2 actúa a nivel de los bronquios, ocasionando la broncodilatación, ¿ya? Entonces los beta-2 agonistas, fundamentalmente, los específicos son esos de acá, ¿no? El salbutamol, el salmeterol y el formoterol, ¿ya? Son medicamentos, como ustedes ven, tienen una estructura muy similar a sus predecesores, ¿no? Que es la noradrenalina y la adrenalina. El mecanismo de acción fundamentalmente va a ser la broncodilatación. ¿Y cómo consiguen realizar la broncodilatación, ¿no? A través de una disminución del calcio intracelular por una eliminación activa de este ion hacia los sitios de almacenamiento intracelular y también fuera de la célula, ¿no? Por otro lado, inhiben una vía importantísima de la fosfolipasa C inositol trifosfato. Eso es un mecanismo a través pues de proteína G, que es el receptor adrenérgico característico, y la movilización de calcio celular, ¿no? Entonces es tanto a nivel intracelular, también posterior. Inhibición también de la activación de la sinasa de cadena ligera de miosina, activación de la fosfatasa de cadena ligera de miosina también, y por otro lado también puede generar una apertura de los conductos de potasio activado por calcio, que va a repolarizar las células del músculo liso, y esto de acá va a hacer que las células van a poder relajarse, ¿ya? Este es el mecanismo fundamental de acción, ¿no? Que es resumido acá, ¿no? Justo lo que hemos hablado. El receptor de adrenérgico es un receptor beta 2 que al fin y al cabo desde luego es un receptor ligado a proteína G, ¿no?
La estimulación del AMP cíclico entonces va a favorecer lo que hemos mencionado, ¿no? Activación de los conductos de potasio, disminución también de la liberación importante del calcio, y todo eso va a llevar a una disminución de la contracción, ¿no? Llevando a una broncodilatación importante. ¿Ya? Eso es el mecanismo a nivel fisiopatológico, que va a ocasionar la broncodilatación, ¿no? En la salida del potasio también dijimos que va a ayudar bastante a la relajación del músculo. Y por otro lado, o sea, ese es el mecanismo básico, ¿no? Por el cual produce broncodilatación. Y por otro lado, se ha dicho que también los beta-2 agonistas pudieran tener estos efectos, ¿ya? Que están siendo estudiados en realidad. Se dice que pueden prevenir la liberación de mediadores a partir de los mastocitos, ¿no? Las células cebadas, que son los mastocitos, que también pudieran prevenir la fuga microvascular después de la exposición a mediadores como histamina, o sea, vendrían a ayudar un poco a disminuir este efecto típicamente histaminérgico, sobre todo en los pacientes asmáticos, ¿no? Incremento en la secreción del moco en las glándulas mucosas también, de la vía respiratoria. Reducción de la neurotransmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias humanas por acción al nivel de receptores presinápticos beta-2, o sea, pueden tener también una inhibición de la acetilcolina. Y por lo tanto disminuir la broncoconstricción que la acetilcolina normalmente ocasiona, como ya sabemos, ¿no? Esos son los efectos que también se postulan que puedan tener. Entonces, ¿cuál es la utilidad terapéutica de estos beta-2 agonistas? Fundamentalmente se utilizan para su uso de broncodilatador, ¿ya? Son los broncodilatadores más eficaces y más utilizados en el asma, ¿ya? O sea, son los más eficaces de lejos. Protegen contra diversas situaciones desencadenantes también, ¿no? Uno de los usos del salbutamol, por ejemplo, también es la profilaxis, ¿no? O sea, si yo sé que voy a realizar ejercicio, ¿no? Puedo usar como profilaxis el salbutamol, ¿no? Pero el ejercicio es una de sus características importantes. Son broncodilatadores también preferidos en el asma aguda grave. Cuando viene un paciente con el asma aguda, pues de lejos voy a utilizar los beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Desde luego la inhalación es preferible a la vía oral, hay salbutamol en jarabe para niños, ¿no? Pero siempre va a ser mejor la vía inhalatoria, ¿no? Puede utilizarse por razón necesaria o a demanda, ¿no? Con base a los síntomas, sino con un tratamiento. Eso es algo importante también. Es cierto que no hay que abusar tampoco de eso, pero los beta-2 agonistas pueden utilizarse a demanda, ¿no? Cuando el paciente se siente mal, puede usar un beta-2 agonista de acción corta. Y si obviamente esto es muy repetitivo, desde luego el paciente tiene que ir a otro tipo de tratamiento, ¿no? Si no lo está llevando adecuadamente, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos los llamados agonistas beta-2 de acción prolongada, conocidos como LABA, ¿ya? Entonces acá también vamos a recordarles simplemente que en el caso de los beta-agonistas, ¿no? Estos son los beta-agonistas, agonistas receptor beta-2, pueden clasificarse como SABA o LABA, ¿no? Dependiendo del tiempo de acción, ¿no? Los SABA son los agonistas, los beta-agonistas de acción corta, short acting, ¿no? Esos son los de acción corta. Si les viene SABA en el examen es acción corta. Y si les viene LABA es acción larga, ¿ya? ¿Ya? Acción larga. Igualmente, los medicamentos que son los antimuscarínicos que se usan como broncodilatadores, ¿ya? Porque los beta-agonistas se usan como broncodilatadores y en el caso de los colinérgicos no va a ser los agonistas, sino los antagonistas, ¿ya? Entonces, acá se les va a conocer como SAMA y como LAMA, ¿ya? Y en este caso significan antimuscarínicos, ojo, antimuscarínicos de acción corta, los short acting, ¿no? Acción corta, y antimuscarínicos de acción larga, ¿ya? Nuevamente tenemos más abreviaturas para recordar y que nos pueden ir en el examen, ¿ya? SAMA es un antimuscarínico de acción corta, LAMA es un antimuscarínico de acción larga. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿ya? Entonces, en el caso de los SABA, los más frecuentes, los importantes son el salbutamol, ¿no? Los representantes. Salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. En el caso de los agonistas beta de acción larga, tenemos al salmeterol, al formoterol y al arformoterol. La diferencia obviamente es que esos de acción larga me van a durar más, me pueden durar más de 12 horas y también protegen también contra la broncoconstricción por un periodo similar, ¿no?
Mejoran el control del asma en comparación con el tratamiento regular con agonistas de acción corta. O sea, estos de acá me van a durar más, por lo tanto me van a mejorar los síntomas, ¿no? En pacientes asmáticos nunca deben usarse los LABA solos porque no tratan de la inflamación crónica subyacente. O sea, si un paciente va a usar LABA es porque ya tiene que empezar a utilizar un corticosteroide inhalado, ¿no? O sea, ¿un paciente puede usar SABA solo? Sí. ¿Por qué? Porque generalmente se usa para tratamiento sintomático, es un paciente que está tranquilo. Pero si ya el paciente está usando LABA porque los síntomas son muy frecuentes, entonces ya tiene que usar un corticoide inhalado adicional. Por eso se dice que en pacientes asmáticos nunca debe utilizarse los LABA solos, ¿no? Pues porque en realidad tanto los SABA como los LABA son netamente sintomáticos, no me curan el asma, ni siquiera digamos, ataca la causa de la inflamatoria. Más que todo me sirve como un sintomático. Dilata los bronquios y el paciente respira mejor. Aunque ya les he dicho también que existen, ¿no? por ahí mecanismos que se postulan de que, ¿no? puede también tener un mecanismo ayudante inflamatorio, pero eso de ahí no está totalmente demostrado. En realidad su función más que todo es sintomática. ¿Y cuáles son los efectos secundarios del que les había hablado de los beta-agonistas? Son efectos muy frecuentes, ¿ya? O sea, son bastante frecuentes. Por ejemplo, el temblor muscular y la taquicardia. Todo paciente que va a inhalar, ¿no? Inhala el salbutamol, al tiempito va a tener taquicardia, ¿no? El corazón le va a empezar a latir más rápido y eso se debe a un efecto directo sobre los receptores beta-2 de la aurícula, ¿no? También puede deberse a un efecto reflejo por incremento de la vasodilatación periférica, ¿ya? Como hay vasodilatación periférica, entonces también va a haber taquicardia refleja. Y por otro lado, otro efecto importante es el temblor muscular, ¿no? Puede generar también temblor muscular. Es un efecto bastante frecuente. Y acuérdense que en medicina, pues más de 10-15% es bastante frecuente, ¿no? Y se debe al efecto directo sobre los receptores beta-2 del músculo estriado, ¿no? Entonces, por eso que estos pacientes, al inhalar, van a tener taquicardia y pueden tener también un poco de temblor muscular. También habíamos mencionado, si se acuerdan, en la parte de los receptores beta-2, una de sus funciones o de sus labores también es introducir el potasio a las células, ¿no? Sobre todo el músculo liso. Por eso puede generar hipocalemia o hipopotasemia, ¿no? De hecho, los beta-agonistas, como el salbutamol, ¿no? Sobre todo el fenoterol, se pueden usar también para tratar hipocalemia, ¿no? Perdón, para tratar hipercalemia, ¿no? Entonces revisen la clase de nefro y van a ver hipercalemia. Uno de los tratamientos es uso de los beta-agonistas, ¿no? Además puede generar inquietud, también hipoxemia, ¿no? Pérdida de la relación BQ por reversión de la vasoconstricción pulmonar por hipoxia, ¿no? Que desde luego no es tan frecuente, pues no es un mecanismo esto sí muy importante, sino... Y este cuadro de acá es un resumen de lo que es, simplemente para mencionarles, ¿no? Cómo utilizamos los distintos fármacos en el tratamiento del asma, por ejemplo, ¿no? En los distintos steps o pasos del tratamiento del asma, ¿no? Tenemos que el uso de SABA, de los agonistas beta de acción corta, se pueden usar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Paso 1, 2, 3 o 4 puede usarse de manera asintomática, ¿no? En el paso 2 generalmente ya se usa lo que son los corticosteroides inhalados, ¿no? Corticosteroides inhalados a dosis bajas. En el paso 3 se asocian a los LABA generalmente, ¿no? Dosis baja de corticosteroides inhalados con los LABA. En el paso 4, un paciente que aún así persiste con molestias, podemos usar dosis media alta de corticoides y los beta-agonistas de acción larga, ¿no? Y el paso 5 vendría a ser el uso de algunos medicamentos ya adicionales, como el omalizumab, que es un antiinmunoglobulina E, ¿no? Que es un medicamento que no lo tenemos totalmente a disposición en todos los hospitales, ¿no? Pero eso más o menos es el tratamiento de los pacientes con asma, y podemos usar los beta-agonistas a distintos niveles, ¿no? Acá está la clasificación más específica, como acá pueden ver, ¿no? El tiempo de duración, etcétera. Los medicamentos, estos de acá son los SABA, los de acción corta, ¿no? Tenemos el fenoterol, el salbutamol, cuyo sinónimo también es el albuterol, ojo, ¿ya? Y la dosificación es fácil en realidad, porque
se supone que cada chisguetazo, cada puff tiene una concentración específica, ¿no? Por ejemplo acá, o sea, el inhalador viene 100 microgramos. ¿Qué quiere decir? Que cada chisguetazo te va a dar 100 microgramos. Obviamente es un valor aproximado, ¿no? Desde luego que imagínense que va a depender bastante del paciente, ¿no? Qué tan eficazmente se lo coloque, qué porcentaje sea absorbido, pero por convención en cada puff, ¿no? Cada chisguetazo es 100 microgramos, dependiendo de lo que diga, pues obviamente cada uno de los medicamentos, ¿no? Algunos de ellos también tienen una presentación para nebulizador, ¿no? En el caso del fenoterol. Y algunos también tienen incluso, como les digo, jarabe también, ¿no? El salbutamol para niños. La duración del efecto, como ustedes pueden ver, el más corto es el fenoterol y también el salbutamol, ¿no? Bastante corto. Y luego están los LABA, que son los de acción larga, los LABA long acting. Tenemos acá sobre todo al formoterol, al salmeterol, al indacaterol, ¿no? Esos son medicamentos que se usan porque tienen unos efectos mucho más largos, ¿no? Me duran más de 12 horas, en el caso del indacaterol 24, ¿no? Y tiene un efecto mucho más duradero que ya no me permite no estar dando la dosis cada rato, sino una vez al día o incluso dos, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción, vamos a hablar ahora de los, ¿sí? ya no vamos a hablar de los beta-agonistas, ahora vamos a hablar de los anticolinérgicos, ¿no? Muy bien, entonces, están viendo que podemos ver los fármacos, podemos estudiarlos, ¿no? Por grupo farmacológico, en el cual hablamos de dónde actúan sobre todo, pero luego se han dado cuenta que podemos estudiarlos también a nivel de enfermedades, ¿no? Acá estamos viendo la parte respiratoria y nos estamos encontrando con los conocidos ya anticolinérgicos, adrenérgicos, que en realidad se usan acá en la parte respiratoria, ¿no? Así mismo podemos estudiarlos también en otro tipo de órganos y sistemas. Entonces, acuérdate que el acetilcolina ocasionaba broncoconstricción, por lo tanto, usando los anticolinérgicos vamos a causar broncodilatación, que es el efecto que estamos buscando al utilizar estos de aquí, ¿no? Participa en el sistema nervioso parasimpático para regular el tono y tiene múltiples y diversos estímulos que causan incrementos reflejos en la actividad parasimpática y que puede contribuir a la base de la broncoconstricción. O sea, se ha visto que en unas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el EPOC, ¿no? Se ha visto que hay un incremento muy importante de la actividad parasimpática, ¿no? Por lo tanto, vamos a usar en esta ocasión los anticolinérgicos que van a antagonizar los efectos de la acetilcolina, ¿no? Y acá nuevamente tenemos algunos medicamentos, ¿no? Que son los anticolinérgicos que usamos también por dispositivo inhalatorio, normalmente el bromuro de ipatropio, que viene en inhalador y también preparador para nebulizador. Inicia una broncodilatación relativamente lenta y por lo común alcanza su máximo en 30 a 60 minutos, ¿no? Pero el efecto puede persistir de 6 a 8 horas, ¿no? Mayormente indicamos el bromuro ipatropio de cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Se puede usar de 3 a 4 veces al día en forma regular. Luego tenemos el bromuro de oxitropio, es un broncodilatador anticolinérgico cuaternario similar al bromuro ipatropio, ¿no? Tiene un efecto un poco más prolongado y sobre todo se dice que es útil en el asma nocturna. Y luego tenemos el bromuro de tiotropio, el de laclidinio. Estos de aquí ya son considerados también anticolinérgicos de acción larga, ¿no? Acción prolongada. Adecuado para su dosificación una vez al día, una sola vez al día es suficiente, ¿no? La acción, desde luego, va a ser a través de los receptores M3 fundamentalmente, ¿no? Se une a todos los subtipos, pero sobre todo se disocia con lentitud de los receptores M3 y M1, que justamente son los más, el M3 es el más importante para poder ser bloqueado, ¿no? Proporcionando un grado de selectividad cinética para estos receptores en comparación con los receptores M2, que ya saben ustedes que actúan a nivel del corazón, ¿no? El tiotropio tiene menos probabilidades de antagonizar la inhibición mediada por M2 de la liberación de la acetilcolina. Y sobre todo lo usamos porque es eficaz en pacientes con EPOC, ¿no? Desde luego también es más, mira, incluso que el tiotropio, como dice acá, es más eficaz que si damos bromuro ipatropio cada 6 horas, ¿no? Entonces por eso les digo que, o sea, actualmente ya no se usa el bromuro ipatropio porque no tiene ningún beneficio sobre los de acción larga. O sea, actualmente ya no se usa mucho el bromuro de ipatropio, ¿no? Mejora la función pulmonar y el estado de salud y también reduce las exacerbaciones, ¿ya? Las exacerbaciones. Se ha dicho que también puede reducir la mortalidad en el EPOC. Sin embargo, no hay un efecto en la progresión de la enfermedad. Eso es algo visto, ¿no? Mayormente
es sintomático, ¿no? Su efecto es sintomático. Entonces, cuando utilizo los anticolinérgicos como el bromuripatropio y el tiotropio, en el EPOC sobre todo, se ha visto que puede ser tan eficaz o incluso superior a los antagonistas beta 2. Por eso, si le viene una pregunta de EPOC, consideremos siempre idealmente marcar un anticolinérgico, ¿ya? Pero que desde luego, en el EPOC también se puede usar desde luego beta-agonistas, es algo evidente, ¿no? Desde luego. El tono vagal puede ser el único elemento reversible de la obstrucción de las vías, por eso que aparentemente puede ayudar bastante, ¿no? Sobre todo en la mortalidad. Reducen el atrapamiento del aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo, ¿no? O sea, tienen beneficios en todos los niveles, ¿no? La enfermedad en el número de exacerbaciones, que es la veces que el paciente va a la emergencia por el EPOC, en la tolerancia al esfuerzo, el esfuerzo físico, etc. Reacciones adversas de los anticolinérgicos a este nivel, ¿no? Más o menos las relacionadas con el efecto anticolinérgico, ¿no? Acuérdate que la acetilcolina favorece el peristaltismo, por lo tanto puede dar estreñimiento. ¿Qué más? Puede dar lo contrario a la acetilcolina, que va a ser sequedad, ¿no? Sequedad de ojos, xerostomía, visión borrosa, ¿no? Reducen la secreción de moco, es algo que puede favorecer a veces. A veces sí, a veces no. Respuesta rebote, pero se conoce realmente la importancia clínica, ¿no? Tiene un sabor amargo en algunos casos, ¿no? El tiotropio causa resequedad de la boca en 10 a 15% de pacientes, pero este efecto tiende a desaparecer, ¿no? Una vez que el paciente se acostumbra con el uso continuo, ¿no? Y también puede generar retención urinaria. Acuérdate que la acetilcolina justamente causa más bien, ¿no? Relajación del esfínter. Acá más bien puede haber retención urinaria, sobre todo en ancianos, ¿no? Hay que tener cuidado, a veces hay que ponerle sonda o a veces disminuir o retirar el fármaco, ¿no? Y entonces las guías de EPOC tradicionales que conocemos pues siempre consideran el uso de los anticolinérgicos, ¿no? Dependiendo del estadio del paciente, obviamente, si está en estadio A, B, C, D del EPOC, ¿no? Podemos usar, como dice aquí, inhaladores de acción corta, ¿no? Podemos ir también a los beta-agonistas en algunos casos similares, pero podemos usar desde luego también preferentemente los anticolinérgicos, ¿no? Y desde luego mientras el paciente va teniendo una peor performance, ¿no? En cuanto a la clasificación del EPOC, vamos a poder utilizar también lo que es los anticolinérgicos, pero de acción más larga, ¿no? Más larga. Si el paciente pues está en un estadio 6D, aparte de estos, podemos plantearnos el uso de otros medicamentos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la teofilina, pero eso ya sería para casos extremos, ¿no? Acuérdense que esta clasificación obviamente depende de la gravedad del paciente, sobre todo, ¿no? El número de exacerbaciones también que puede tener el paciente. Y esta clasificación me habla justamente de los de acción corta y larga, ¿no? Acuérdate que los de corta los conocemos como los SAMA, ¿no? Y los de acción larga, el famoso LAMA, ¿no? El bromuripatropio, como les digo, es el medicamento que en realidad lo tenemos, ¿no? O sea, sí lo usamos en realidad, aunque, como les digo, se ha visto de que mucho mejor es el tiotropio, y también por ahí tenemos al bromuro de glicopirronio y el bromuro de aclidinio, ¿ya? Ambos son medicamentos de acción larga, ¿no? Que se utilizan bastante en el tratamiento del EPOC, sobre todo, ¿ya?